Viernes, 17 de enero de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 202-9808. Tipo, aislada. Juicio de amparo indirecto. Procede contra la resolución del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que niega a un sindicato la expedición de la constancia de representatividad. Hechos: un sindicato promovió amparo indirecto contra la resolución del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en la que le negó la expedición de la constancia de representatividad. El juzgado de distrito desechó la demanda al considerar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 20, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el medio ordinario de defensa, ya que previo a su interposición debió promover el procedimiento especial colectivo previsto en los artículos 897 a 897. G de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el amparo indirecto contra la resolución del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que niega a un sindicato la expedición de la constancia de representatividad. Justificación. La resolución por la que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral niega la expedición de la constancia de representatividad a un sindicato constituye un acto definitivo. En los artículos 897 a 897 y G de la Ley Laboral, que regulan las hipótesis del procedimiento especial de organizaciones sindicales, no se prevé expresamente que sea impugnable esa resolución, por lo que la parte afectada no está obligada a agotar algún medio ordinario de defensa. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 2 de 2. Registro Digital, 202-9811. Tipo, aislada. Suspensión en amparo directo, tratándose del beneficiario del trabajador fallecido. Debe garantizarse su subsistencia. Interpretación amplia del artículo 190 de la Ley de Amparo. Hechos. En un conflicto individual de seguridad social, el juez del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales declaró legítima beneficiaria a la concubina del extinto trabajador pensionado y condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, a otorgarle pensión por viudez. En amparo directo, el instituto solicitó la suspensión, la cual fue concedida para que la sentencia no se ejecutara. Sin embargo, el juez no fijó garantía para la subsistencia de aquella. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que de la interpretación amplia del artículo 190 de la Ley de Amparo, al concederse la suspensión en amparo directo debe garantizarse la subsistencia de la persona que tenga la calidad de beneficiaria del extinto trabajador. Justificación. El referido artículo determina que tratándose de laudos o resoluciones que pongan fin a juicio, dictados por tribunales de trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. En dicho texto no queda comprendida la figura del beneficiario del trabajador. En apoyo al derecho a la salud y a una vida digna, de una interpretación amplia se concluye que la cláusula protectora que dicho numeral establece a favor del trabajador debe aplicarse a su beneficiario, ya que acude al juicio en defensa de los derechos que le corresponden derivados de la muerte de aquel, del que dependía económicamente, por lo que con motivo del fallecimiento no contará con los medios para subsistir. 13º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.